Me llamo Sofía García, tengo 28 años. Hace 3 horas, mi madre me agarró la muñeca en el despacho de un abogado y me susurró que si me llevaba un solo céntimo del testamento de mi abuela, me haría la vida un infierno. Y lo decía en serio. El abogado leyó 5 páginas. La casa, los ahorros, las joyas, todo para mi madre. Ella sonrió como si la victoria fuera suya. Entonces el abogado se aclaró la garganta y dijo que había un codicilo, presentado 3 días antes de que mi abuela falleciera, y la cara de mi madre se quedó sin color. Ahora, dejadme llevaros 6 meses atrás, a la última vez que mi abuela me llamó. Era un martes por la noche, en septiembre. Estaba corrigiendo dictados en la mesa de la cocina. Doy clases a segundo de primaria en el colegio público El Olivar cuando mi teléfono sonó. Abuela Elvira. Contesté antes del segundo tono. Sofía. Su voz era frágil, no era el tono cálido y firme que solía llamarme desde el jardín. Había algo hueco en ella. Abuela, ¿estás bien? Estoy bien, cariño. Escúchame. Una pausa. Podía oír su respiración, lenta y deliberada. Necesito que recuerdes algo. Pase lo que pase, lo he dejado todo arreglado. Dejé el bolígrafo rojo. ¿Arreglado el qué? Tú solo recuérdalo. Prométemelo. Lo prometo. Pero abuela, ¿qué pasa? Cuéntame cosas de tus niños, los pequeños del colegio, el que dibuja caballos en todo. Y así, cambió de tema. Esa era Elvira Santos, la mujer que me crió más que mi propia madre. Me recogía del colegio todas las tardes mientras mi madre estaba en eventos sociales, comidas o lo que fuera más importante que yo. Me enseñó a hacer masa para tartas desde cero. Me leyó El Principito 4 veces en un verano. Y cada vez que mi madre me hacía sentir pequeña, me sentaba en el columpio de su porche y me decía: «Tienes más agallas de las que crees, Sofía». Hablamos durante unos 11 minutos. Me preguntó por mis alumnos, por mi piso, si estaba comiendo bien, las cosas de siempre. Pero su voz nunca volvió a la normalidad, y nunca explicó a qué se refería con arreglado. A la mañana siguiente, la llamé. Sonó 2 veces. Mi madre contestó: «Mamá, llamaba para hablar con la abuela. Está descansando. No vuelvas a llamar a este número». Y colgó. Durante la semana siguiente, llamé 11 veces. Llevé la cuenta en un post-it junto al teléfono como un triste marcador. 3 veces, sonó y saltó directamente al buzón de voz. 2 veces, mi madre contestó y colgó sin decir palabra. El resto de las veces, simplemente sonó y sonó. Al octavo día, conduje los 40 minutos hasta la casa de mi abuela en la calle de los Tilos. La luz del porche estaba apagada, lo cual estaba mal. Siempre la dejaba encendida hasta las 10 en punto. Siempre. Llamé a la puerta. No hubo respuesta. Llamé más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió una rendija, pero no era ella, era Ricardo, mi padrastro. Se interpuso en la entrada, con los brazos cruzados, todavía con sus botas de trabajo puestas dentro de casa, algo que mi abuela nunca habría permitido. Tu madre dice que no hay visitas. Elvira necesita descansar, no dramas. Es mi abuela, Ricardo. Solo quiero verla. No hagas esto más difícil de lo que es, Sofía. Cerró la puerta. Me quedé en el porche y oí el cerrojo echarse. Al día siguiente, probé con la señora Pascual, la vecina de mi abuela desde hacía 30 años. Su voz sonaba confusa por teléfono. «Oh, cariño. Diana nos dijo que Elvira se había mudado a una residencia en Miraflores, pero no lo había hecho. Lo sabía porque cuando conduje de nuevo a la calle de los Tilos y miré hacia la ventana de su dormitorio, la luz estaba encendida, la lámpara con la pantalla amarilla que había tenido desde que yo tenía 6 años. Estaba en esa casa, a solo 5 metros de donde yo había estado en su porche. Fue entonces cuando algo cambió en mí. Mi madre no estaba cuidando de mi abuela, la estaba reteniendo, y se estaba asegurando de que yo no pudiera acercarme lo suficiente para averiguar por qué. Pasaron 3 meses. 91 días. No vi a mi abuela ni una sola vez. Cada domingo le escribía una postal, cosas breves, cómo iban mis alumnos, qué tiempo hacía, que había hecho su receta de tarta de melocotón y se me había quemado por arriba. Las enviaba a la calle de los Tilos. No tenía ni idea de si alguna vez las recibía. Mi madre me llamó exactamente una vez en esos 3 meses. No para darme noticias sobre su salud, no para ver cómo estaba yo. Estoy cambiando los planes de la herencia, dijo. No montes un escándalo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. ¿Qué quieres decir con que lo estás cambiando? Significa que ya está todo hecho. Significa que deberías concentrarte en tu trabajillo de maestra y dejar que los adultos se encarguen de las cosas. Mi trabajillo de maestra. Gano 34.000 euros al año. Busqué abogados especializados en derecho de la tercera edad. Solo la provisión de fondos eran 3 meses de mi alquiler. No tenía pruebas.
solo un mal presentimiento y una puerta cerrada en mi cara. Estaba completamente indefensa, y mi madre lo sabía. Entonces, una noche de martes, a finales de noviembre, mi teléfono vibró, número desconocido, un mensaje de texto, 4 líneas. Tu abuela está en cuidados paliativos en casa. Pregunta por ti todos los días. Lo siento, no puedo decir más. Por favor, no te rindas con ella. Sin nombre, sin explicación, solo alguien comunicándose a través de una grieta en el muro que mi madre había construido. Leí el mensaje 7 veces. Hice una captura de pantalla. Apreté el teléfono contra mi pecho como si fuera una carta desde el frente, porque en cierto modo lo era. Alguien sabía la verdad. Alguien estaba observando. ¿Pero quién? Y esa noche, me senté en el suelo de mi apartamento, con la espalda contra la pared, una vieja caja de fotos abierta en mi regazo. Había una de mi 8º cumpleaños. Mi abuela y yo, soplando las velas juntas, su brazo alrededor de mis hombros, ambas riendo. Mi madre no estaba en la foto. Creo que ni siquiera estuvo allí. Empecé a hacer cuentas en mi cabeza, no de dinero, sino de pérdida. Si me quedaba callada, perdía la oportunidad de despedirme de la única persona que alguna vez había luchado por mí. Perdía todas las fotos, todos los diarios, todas las joyas que me había prometido que serían mías algún día. Perdía la casa donde aprendí lo que era el amor de verdad. Pero peor que todo eso, me perdía a mí misma, porque esto era un patrón. Cuando cumplí 18, mi abuela me dio su viejo SEAT para ir a la universidad. Mi madre lo vendió en un mes, diciendo que era una monstruosidad en la entrada. No dije nada. Cuando mi madre les dijo a sus amigas de la parroquia que yo era una desagradecida y distante, no dije nada. Cuando se olvidó de mi graduación de la universidad, no dije nada. 28 años de silencio. Si me quedaba callada ahora, ella moriría pensando que no me importaba lo suficiente como para luchar. Y me preguntaba, ¿estaba equivocada al querer ver a mi propia abuela? ¿Era egoísta, como mi madre siempre decía? ¿O era ella la que había cruzado una línea? Sinceramente, todavía no sé si esperé demasiado para luchar. ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Habríais luchado más? ¿O también habríais tenido miedo de perderlo todo? Decídmelo en los comentarios, porque en ese momento realmente necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca. No dormí esa noche. Por la mañana tenía un plan. No uno bueno, pero era un plan. Años antes, mi abuela me había añadido como segundo contacto en su póliza de seguros. Lo recordaba porque me hizo escribir el número de póliza en una tarjeta. Guarda esto en un lugar seguro, Sofía, por si acaso. En ese momento, pensé que estaba siendo dramática. Ahora, lo entendía. Había estado pensando en esto mucho antes de que yo supiera que era necesario. Llamé a la compañía de seguros. Después de 40 minutos en espera, una amable mujer confirmó que mi abuela estaba recibiendo cuidados paliativos en casa a través de asistencia domiciliaria Mirasol. Colgué y conduje directamente hasta allí. El vestíbulo olía a desinfectante y a flores marchitas. Me acerqué al mostrador de recepción y di mi nombre. La mujer detrás del mostrador tecleó, hizo una pausa y luego me miró con una simpatía ensayada. Lo siento, señora. ¿Su nombre no está en la lista de visitas autorizadas? Soy su nieta, su única nieta. Lo entiendo. Pero el contacto principal, la señora Diana García, proporcionó una lista específica. Estamos obligados a seguirla. Mi madre había hecho una lista de las personas a las que se les permitía ver a mi abuela mientras moría, y me había dejado fuera. Me senté en el aparcamiento durante una hora, el motor apagado, mis manos en el volante, y no estoy segura de cuándo empezaron a temblar. Entonces vi a una mujer con uniforme de enfermera salir por una puerta lateral, de mediana edad, aspecto cansado, con un bolso de tela al hombro. Caminó hacia su coche, se detuvo, escaneó el aparcamiento y me miró directamente a los ojos a través de mi parabrisas, sosteniendo mi mirada durante 3, quizás 4 segundos. Luego se dio la vuelta y se metió en su coche. No sabía su nombre. Todavía no. 2 semanas después, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. El nombre de mi madre apareció en la pantalla como una piedra en el agua. Ha fallecido esta mañana. El funeral es el jueves. Vístete bien. No lo siento, Sofía. ¿No estás bien? Instrucciones. Eso es lo que recibí. Y un código de vestimenta. Llegó el jueves. La iglesia estaba medio llena. Vecinos, las señoras del club de lectura, algunos primos lejanos que no había visto en años. El ataúd de mi abuela estaba bajo una cascada de rosas blancas que mi madre casi seguro había elegido para la foto. Y Diana, en el centro, secándose los ojos con un pañuelo, abrazando a cada persona que entraba. Estuve con ella cada día, hasta el final, le dijo a la señora Pascual. Lo dijo lo suficientemente alto como para que todo el banco lo oyera. Nunca me separé de su lado. Me quedé en la última fila,
Nadie me preguntó cómo estaba, nadie me preguntó dónde había estado. Ya conocían la versión de Diana. Ricardo pasó a mi lado de camino al baño. No me miró a los ojos, solo murmuró: no causes problemas hoy. Vi a mi madre aceptar condolencias por una muerte que ella había hecho más solitaria de lo necesario, y algo dentro de mí se volvió muy quieto y muy frío, y entonces una mano se posó en mi hombro, suavemente. Me di la vuelta. Era la mujer del aparcamiento, los mismos ojos cansados. Llevaba una blusa oscura en lugar de su uniforme, pero la reconocí al instante. Se inclinó. Ella hablaba de ti todos los días. Antes de que pudiera decir una palabra, antes incluso de que pudiera preguntar su nombre, retrocedió, se dio la vuelta y desapareció por una puerta lateral de la iglesia. Todos los días. Mi abuela había preguntado por mí. Todos los días. Una semana después del funeral, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada del bufete de abogados Cifuentes y Asociados. Asunto: herencia de Elvira R. Santos. Lectura del testamento. Viernes, 14:00. Por favor, confirme su asistencia. Mi teléfono sonó antes de que terminara de leer. Diana. ¿Has recibido el correo? Sí. Ven y mantente callada. ¿Por qué iba a estar callada? Porque no hay nada para ti en ese testamento, Sofía. ¿Cómo lo sabes? Una pausa, y luego la voz, nítida y clara, porque me aseguré de ello. 6 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para confirmar lo que había temido durante 3 meses. Mi madre no solo había estado cuidando de mi abuela, se había encargado de los papeles, se había asegurado de que cada euro, cada tabla del suelo, cada pieza de la vida de mi abuela apuntara en una dirección, la suya. Dejé el teléfono en la encimera de la cocina y me quedé mirando el techo, sin abogado, sin ahorros, sin grabación de esa llamada, solo mi palabra contra la suya. Y en esta familia, mi palabra nunca había valido mucho. Pensé en llamar a una de esas líneas de ayuda legal gratuita. Pensé en ir a la comisaría. Pensé en levantarme en el despacho del abogado y contarles a todos lo que Diana había hecho. ¿Pero con qué pruebas? ¿Un registro de llamadas bloqueadas? ¿Un recuerdo en un aparcamiento? ¿Una extraña tocándome el hombro y marchándose? No tenía cartas que jugar. Mi madre las tenía todas. Pero muy, muy en el fondo, debajo del pánico y el dolor, oí la voz de mi abuela de esa llamada de septiembre. Frágil, pero firme. Lo he dejado todo arreglado. Todavía no sabía lo que significaba, pero el viernes estaría allí. Y no me quedaría callada. No esta vez. Jueves por la noche. El apartamento está en silencio, salvo por el zumbido de la nevera y el sonido de mi propia respiración. Estoy sentada con las piernas cruzadas en mi cama con una caja de zapatos llena de fotos. Mi abuela y yo en la feria del pueblo, con azúcar glass en la barbilla. Ella enseñándome a coser un botón, mis dedos torpes, su mano firme sobre la mía. Ella en mi graduación del instituto, sosteniendo un cartel que decía ESA, ES, M y niña, en letras mayúsculas, que había pintado ella misma. Mi teléfono vibra. Ricardo. Mañana se trata de honrar los sacrificios de tu madre. Elvira se avergonzaría de ti si montaras una escena. Lo leí 2 veces. Luego puse el teléfono boca abajo. Elvira se avergonzaría. Él realmente escribió esas palabras. El hombre que me cerró la puerta de su casa, que se paró en su umbral como un portero de discoteca, y me dijo que no causara problemas mientras mi abuela moría al otro lado de la pared. Cogí la foto de la feria del pueblo. Ella está mirando a la cámara, pero su mano está en mi hombro. Su mano siempre estaba en mi hombro. Tienes más agallas de las que crees, Sofía. Y luego esa otra voz de la última llamada. Pase lo que pase, lo he dejado todo arreglado. Puse las fotos de nuevo en la caja. Puse la alarma a las 7. Saqué un vestido azul marino, sencillo, limpio, del tipo que a mi abuela le habría gustado. No sabía lo que traería el mañana. No sabía lo que me esperaba en ese despacho de abogados. Pero en la oscuridad, con la voz de mi abuela resonando en mi pecho, tomé una decisión. Iría. Me sentaría en esa silla, y no dejaría que nadie me hiciera sentir pequeña. No mañana. Viernes, 13:47. El bufete de abogados Cifuentes y Asociados estaba en el segundo piso de un antiguo edificio de ladrillo en la calle Mayor, justo encima de la ferretería. Subí la estrecha escalera. Cada escalón crujía. La sala de reuniones era pequeña. Paredes con paneles de madera, una larga mesa de roble, una ventana que daba a la plaza del pueblo, donde los niños perseguían palomas bajo el sol de la tarde. Olía a café y papel viejo. No fui la primera en llegar. Diana ya estaba sentada a la izquierda de la cabecera. El pelo recién peinado, vestido negro, pendientes de perlas, los pendientes de perlas de mi abuela. Me di cuenta de que los llevaba antes de que se leyera el testamento. Ricardo estaba a su lado,
con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. No me reconoció. Mi tía Luisa, la hermana de mi madre, estaba sentada frente a ellos, agarrando su bolso en su regazo como si fuera un salvavidas. Nos miramos a los ojos. Me dedicó una sonrisa pequeña y nerviosa. Dos mujeres que reconocí de la parroquia de mi abuela estaban cerca de la ventana. Bárbara y Juana, sus mejores amigas. Asintieron en mi dirección, pero había algo en sus ojos. Lástima, o tal vez juicio. La actuación de Diana en el funeral había calado. A la cabeza de la mesa estaba Héctor Cifuentes, de unos 60 años, pelo plateado, gafas de leer en la punta de la nariz, con un aire de calma que llenaba la sala. Delante de él había un grueso archivo, sujeto con un clip. Pero noté algo. El archivo no era una sola pila, eran dos. Una pila superior más delgada, sujeta con un clip azul, y debajo, una segunda pila más gruesa, sujeta con un clip rojo. Dos secciones, dos clips. Bien, gracias a todos por venir, dijo Cifuentes. Comenzaremos en breve. Me senté en la última silla vacía al final de la mesa, sola. Cifuentes abrió la sección del clip azul y organizó sus papeles. La sala se quedó en un silencio expectante. Entonces mi madre se movió. Se inclinó hacia mí, no casualmente, no discretamente. Alcanzó el espacio entre nuestras sillas y me agarró la muñeca, no la mano, la muñeca. Sus dedos se cerraron alrededor de ella como un brazalete. Sentí sus uñas clavándose en la fina piel sobre mi pulso. Me acercó. Su perfume era abrumador. Gardenias con un toque químico. Como te lleves un solo céntimo, susurró, te haré la vida un infierno. No me tientes. Sus ojos eran firmes, fríos. Lo decía en serio. No aparté la mano, no me inmuté. La miré directamente a los ojos. Y por primera vez en mi vida, no fui la primera en apartar la mirada. Algo había cambiado en mí, aunque todavía no podía nombrarlo. Quizás fueron los 3 meses. Quizás fue el funeral. Quizás fue ella llevando los pendientes de mi abuela como un trofeo, antes de que el cuerpo estuviera frío en la tierra. No dije nada, pero no parpadeé. Diana soltó mi muñeca y se enderezó, satisfecha. Miré a la cabecera de la mesa. Cifuentes estaba observando. No dijo una palabra, pero sus ojos bajaron al lugar donde acababa de estar la mano de Diana. En mi muñeca, las marcas blancas de su agarre se desvanecían, y su expresión cambió, no de sorpresa, sino de algo más tranquilo, como una confirmación. Luego abrió el archivo, y en ese momento, entendí algo que no había entendido antes. Mi madre no estaba segura, estaba asustada, no de mí, sino de lo que mi abuela podría haber hecho. Cifuentes comenzó con el testamento original, redactado hacía 14 meses. Leyó lenta y claramente, de la manera en que se lee cuando se sabe que cada palabra importa. Páginas 1 y 2. La casa familiar en el número 412 de la calle de los Tilos, legada a Diana García. La casa donde aprendí a caminar. La casa donde mi abuela me leía cuentos en el columpio del porche. La casa a cuya puerta me había quedado sin poder entrar. Página 3. Las cuentas de ahorro, por un total de 890.000 euros, acumuladas durante la vida de Elvira Santos como bibliotecaria escolar y a través de décadas de cuidadosas inversiones, legadas a Diana García. Diana se movió ligeramente en su silla, un pequeño ajuste de satisfacción. Página 4. La colección de joyas de la familia, piezas transmitidas por la madre de mi abuela, incluido un anillo de zafiro que mi abuela una vez dijo que sería mío el día de mi boda. Legado a Diana García. Página 5. Vehículos, muebles, libros, efectos personales, a ser distribuidos a discreción de Diana. A discreción de Diana. Eso significaba que mi madre decidía si yo me llevaba una foto, una taza de té, algo. Mi madre se giró hacia mí, sin molestarse en disimular. Su expresión era de triunfo, pura, abierta y casi pacífica. ¿Lo ves?, parecía decir. Casi en un susurro. Ella sabía quién estaba a su lado. Ricardo se acercó y le apretó la rodilla. Una pequeña celebración. Mi tía Luisa me miró desde el otro lado de la mesa. Sus labios se separaron como para decir algo, pero en su lugar, bajó la cabeza. Bárbara y Juana se miraron entre sí. No me miraron a mí. Me quedé inmóvil. Mis manos estaban planas sobre la mesa, y en mi cabeza, la voz de mi abuela. Lo he dejado todo arreglado, pero ahora mismo sonaba como una mentira. Diana no esperó a que Cifuentes terminara. Se levantó, secándose una lágrima con un pañuelo. La misma pena ensayada del funeral. Se dirigió a la sala como si aceptara un premio. Sé que esto es emotivo para todos, pero mi madre siempre supo quién estaba a su lado. Dejé todo para cuidarla. Dejé mi club de lectura. Reorganicé todo mi horario,
pero estuve allí cada mañana y cada noche. Hizo una pausa, se giró hacia mí. Sofía ni siquiera se molestó en visitarla, ni una sola vez en 3 meses. Mi madre murió preguntándose por qué su propia nieta la había abandonado. Las palabras fueron una bofetada, porque estaban diseñadas para hacerlo. Estaba usando el muro que ella construyó entre mi abuela y yo como prueba de que no me importaba lo suficiente como para escalarlo. Bárbara negó lentamente con la cabeza. Juana cerró los ojos. Ricardo se enderezó. Es cierto. Sofía no apareció ni una sola vez. Abrí la boca, pero ¿qué podía decir? No estaban allí para las 11 llamadas. No me vieron en el porche. No se sentaron en el aparcamiento de la residencia. Todo lo que sabían era lo que Diana les había contado. Y Diana había estado contando historias sobre mí toda mi vida. La sala pareció encogerse. Cada par de ojos tenía la misma acusación silenciosa. Incluso la tía Luisa no me miraba ahora. Diana se sentó, alisándose el vestido. Cuando se tocó los pendientes de perlas, el gesto fue casi obsceno, como si se ajustara una corona, y me di cuenta de que esta era su obra maestra. Me había dejado fuera, y luego había convertido mi ausencia en la prueba en mi contra. Me había robado 3 meses con mi abuela, y ahora estaba usando esos 3 meses para robarme el recuerdo de mi abuela también. No me quedaba nada. Miré la mesa. Mis manos temblaban, y las apreté contra la madera para detenerlas, pero no paraban. Quizás tenía razón. El pensamiento llegó sin ser invitado, pero con fuerza. Quizás debería haber intentado más, haber ido todos los días, haber llamado a la policía, haber hecho algo más que escribir postales que probablemente acabaron en la basura. Quizás no me merecía nada de ella porque no había hecho lo suficiente para merecerla. Estaba a un respiro de levantarme e irme. Entonces levanté la vista. Cifuentes no se había movido, no había cerrado el archivo, no se había levantado. Estaba sentado a la cabeza de la mesa, con las manos cruzadas sobre el archivo. Y la segunda sección, la del clip rojo, seguía intacta. Estaba esperando. Había dejado hablar a Diana. La había dejado terminar. Había dejado que la sala escuchara su versión. Y ahora estaba sentado allí con algo todavía delante de él. Diana también se dio cuenta. Miró el archivo y frunció el ceño. Un parpadeo, casi imperceptible. Pero lo vi. Señora García, dijo Cifuentes, su tono sin cambios, tan constante como un metrónomo. Si ha terminado, me gustaría continuar. Diana se rió, una sílaba corta, más aire que sonido. Oh, ¿hay más? Cifuentes quitó el clip rojo, levantó la segunda pila de papeles y la colocó directamente frente a él. Hay un codicilo a este testamento, dijo, presentado 3 días antes del fallecimiento de la señora Elvira Santos. El silencio en la sala se hizo denso, no tranquilo, silencioso de una manera en que se oye el reloj de la pared, el estómago de alguien y las palomas fuera de la ventana, todo a la vez. La sonrisa de Diana se desvaneció. ¿Qué? Cifuentes habló como un cirujano. Preciso, sin prisas, sin movimientos superfluos. Además del testamento original, la señora Elvira Santos creó un documento legal separado y concurrente, un fideicomiso irrevocable, dejó esa palabra en el aire, irrevocable. Para los que no lo sepan, una vez que se establece un fideicomiso irrevocable, no puede ser revocado, enmendado o impugnado por ninguna de las partes. Queda completamente fuera del proceso sucesorio. Diana se agarró al borde de la mesa. ¿Qué fideicomiso? Nunca he oído hablar de ningún fideicomiso. Cifuentes no respondió directamente. Leyó. El fideicomiso designa los siguientes activos para ser mantenidos en beneficio exclusivo de Sofía Elvira García. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que la sala sintiera el peso de mi segundo nombre, el que mi abuela me había dado. 1. El saldo íntegro de las cuentas de ahorro por valor de 890.000 euros será transferido al fideicomiso. La silla de Diana chirrió hacia atrás 1 centímetro. 2. El inmueble situado en el número 412 de la calle de los Tilos, con título de propiedad, será transferido al fideicomiso, con Sofía García como única beneficiaria. 3. Los diarios personales de Elvira Santos, que constan de 14 volúmenes, que datan de 1980 hasta la semana de su fallecimiento, se legan exclusivamente a Sofía García. Diana se puso de pie. Eso es imposible. Estaba con morfina. No podía firmar nada. Cifuentes se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y la miró directamente. El codicilo fue presenciado por una enfermera de cuidados paliativos licenciada y certificado por un notario a domicilio. Elvira fue evaluada como mentalmente competente por su médico de cabecera el mismo día en que se firmaron los documentos. Se volvió a poner las gafas. El acuerdo de fideicomiso es irrevocable.
no puede ser impugnado, alterado o disuelto. La mano de Bárbara se llevó a la boca. Juana se inclinó hacia adelante. La tía Luisa estaba completamente inmóvil. Además, continuó Cifuentes, la señora Santos solicitó que la enfermera que actuó como testigo estuviera presente para confirmar las circunstancias de la firma en caso de que alguna de las partes planteara una disputa. Hizo un gesto hacia la puerta de la sala de reuniones, se abrió, y la mujer que entró era la que había visto 2 veces antes. Una vez a través del parabrisas en el aparcamiento de una residencia de cuidados paliativos y una vez en un funeral, donde me tocó el hombro y me dijo que mi abuela preguntaba por mí todos los días. Se sentó en la silla que Cifuentes había preparado junto a la suya. Su nombre, supe en breve, era Margarita Alonso. Todos la llamaban Marga, dijo. Soy enfermera de cuidados paliativos licenciada en asistencia domiciliaria Mirasol. Me asignaron al caso de su abuela durante sus últimas 6 semanas. Marga miró a Diana. Luego se dirigió a la sala. Elvira estaba completamente lúcida el día de la firma. Leyó los términos del fideicomiso en voz alta y sin dudar. La boca de Diana se abrió, pero no salió ninguna palabra. Elvira me dijo que su hija estaba restringiendo el acceso de su nieta, continuó Marga. Me dijo que su hija le había quitado el teléfono. Me dijo que había sido coaccionada para firmar el testamento original en un momento en que estaba demasiado débil para resistirse. Juana dejó escapar un pequeño gemido. Bárbara se giró en su silla y miró fijamente a Diana. Elvira me pidió que me pusiera en contacto con Sofía desde mi teléfono personal. Ese mensaje. Fui yo. Y me pidió que fuera testigo de los nuevos papeles porque quería que alguien ajeno a la familia protegiera sus últimos deseos. La sala se reconfiguró. Pude sentirlo, como la gravedad cambiando cuando la verdad entra en un espacio que ha albergado una mentira. Bárbara y Juana ya no me miraban con lástima. Miraban a Diana. Diana parecía que le hubieran dado la vuelta. Cifuentes abrió un sobre delgado de dentro del archivo. La señora Santos incluyó una petición de que un pasaje específico de su último diario se leyera en voz alta en esta sesión. Desdobló una página fotocopiada. Reconocí su letra, las curvas, la cuidada caligrafía, la misma que usaba para etiquetar cada frasco en su despensa. Cifuentes leyó: Mi hija, Diana, ha impedido que Sofía me visite durante más de 2 meses. Se llevó mi teléfono de la mesita de noche mientras dormía. Me trajo papeles y me dijo que tenía que firmar. Estaba cansada. Firmé, pero no debería haberlo hecho, y lo supe en el momento en que el bolígrafo dejó el papel. El silencio en la sala era casi doloroso. Podía oír la respiración de la tía Luisa. Quiero a mi hija, pero no puedo permitir que le quite todo a Sofía. Sofía es la única que me ha querido sin pedir nada a cambio. Diana se desplomó en su silla. Estaba confusa. No sabía lo que estaba escribiendo. Cifuentes no levantó la vista. Siguió leyendo. No puedo despedirme de Sofía en persona. Diana no lo permitirá. Así que me despido de esta manera. Y todo lo que tengo, se lo dejo a ella. No porque Diana no merezca ser amada, sino porque Diana eligió el dinero por encima de la familia, y Sofía nunca lo hizo. La tía Luisa tenía las manos sobre la boca. Bárbara estaba llorando. Juana se había girado completamente para no mirar a Diana. La voz de Diana era un temblor. Esos diarios no prueban nada. Las entradas están fechadas y son consistentes a lo largo de 14 volúmenes, dijo Cifuentes, y cerró la página. El estado cognitivo de Elvira fue documentado por el personal de cuidados paliativos durante todo su tratamiento. Yo estaba llorando, no por el dinero, no por la casa, sino porque mi abuela había luchado por mí desde una cama de la que no podía levantarse. Con un bolígrafo, una enfermera y un plan que había tramado en secreto, se había despedido de la única manera que le habían permitido. Diana se volvió hacia Cifuentes. Su voz temblaba, pero era de rabia, no de dolor. Voy a impugnar esto. Se estaba muriendo. Estaba medicada. Ningún tribunal lo aceptará. Cifuentes juntó las manos. No se había movido de la misma posición en toda la tarde, ni un pelo fuera de lugar. El fideicomiso, señora García, es irrevocable. Se estableció como un documento legal separado, independiente del testamento. No está sujeto a sucesión y no puede ser impugnado a través de ese proceso. Un médico licenciado certificó la capacidad mental de Elvira el día de su creación. La notarización es válida. El testigo es un profesional de la salud licenciado sin relación personal con la beneficiaria. Cada frase fue una puerta cerrándose. Diana se giró bruscamente hacia mí. Su compostura se había hecho añicos. El maquillaje corrido, las manos temblorosas, la actuación cuidadosamente construida se había derrumbado. Tú hiciste esto. La pusiste en mi contra. Miré a mi madre,
Y por primera vez ese día, hablé. No supe nada de esto hasta hace 5 minutos. Tú eres la que miente. No hablaba con la abuela desde hace 3 meses. Mamá, mi voz era tranquila. No la levanté. No fue necesario. Tú te encargaste de eso. Toda la sala contuvo la respiración. Ricardo descruzó los brazos. Se inclinó ligeramente para alejarse de Diana. Parecía un hombre que acaba de darse cuenta de que está de pie junto a algo que está a punto de derrumbarse. Bárbara se giró hacia Juana y no dijo nada. No fue necesario. La tía Luisa miraba a Diana con una expresión que nunca había visto en su cara. No lástima, no miedo, sino comprensión, como si finalmente estuviera viendo algo que había estado evitando durante años. La narrativa que mi madre había construido, la hija devota, la nieta desagradecida, se estaba desmoronando ante 7 testigos, y no podía mentir lo suficientemente rápido como para reconstruirla. Cifuentes se giró hacia mí. Señorita García, ¿desea decir algo? Me levanté, sin prisa. Me alicé el vestido. Mi abuela habría querido que me viera presentable, y miré alrededor de la sala. Bárbara, Juana, la tía Luisa, Ricardo, Marga, y luego miré a mi madre. No voy a pelear contigo, mamá. La abuela tomó su decisión, y voy a honrarla de la misma manera que la habría honrado a ella si me hubieras dejado verla. La mandíbula de Diana se apretó. No te mereces nada de esto. Quizás no, pero la abuela pensó que sí. La miré a los ojos, y su voz es la única que importa en esta sala. Mi madre no tuvo respuesta para eso, no porque no pudiera hablar, sino porque no había nada que pudiera decir que las 7 personas en esa sala creyeran ya. Me giré hacia Cifuentes. Señor, Cifuentes, deseo aceptar los términos del fideicomiso tal como están escritos, y me gustaría proceder a cambiar las cerraduras de la casa de mi abuela esta semana. Él asintió una vez. Me encargaré de los trámites. Cogí mi bolso. Metí la silla debajo de la mesa porque mi abuela me enseñó a dejar una habitación como la encontraste. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la voz de Diana, un desgarro de dolor. Te arrepentirás de esto. No me di la vuelta. No respondí. Crucé el umbral, bajé la estrecha escalera, pasé por delante de la ferretería y salí al sol de la tarde en la plaza del pueblo, donde los niños seguían persiguiendo palomas. Y el mundo no tenía ni idea de lo que acababa de pasar en esa sala de reuniones del 2.º piso. Pero yo sí, y mi abuela también, y eso era suficiente. Los pueblos pequeños tienen memoria corta, pero lenguas largas. En una semana, todo el que importaba lo sabía. No porque yo se lo contara, no se lo conté a nadie. La historia se filtró de esa sala de reuniones como el viento. Bárbara me llamó un domingo. Su voz estaba llena de una mezcla de vergüenza y dolor. Sofía, te debo una disculpa. En el funeral, la forma en que te miramos. No teníamos ni idea de que Diana te estaba manteniendo alejada. Tu abuela hablaba de ti todo el tiempo. Nos enseñaba las postales que le enviabas cada semana. Las guardaba en una cesta junto a su cama. Las había recibido. Había recibido mis postales. Tuve que sentarme. Juana llamó más tarde esa tarde, dijo casi lo mismo, y añadió: le hemos dicho a Diana que no iremos a su reunión de Navidad este año, ni ningún otro. Mi tía Luisa condujo hasta mi apartamento. Se quedó en mi puerta y lloró. Debería haber hecho más preguntas. Sabía que algo no iba bien. Diana era tan controladora con las visitas, insistiendo en que todo estaba bien, pero no quería meterme. Ahora estás metida, le dije. Ella asintió. Y supe por la tía Luisa que Diana pasó la semana siguiente llamando a todos los abogados de sucesiones en un radio de 100 kilómetros. Ninguno aceptó el caso. Un fideicomiso irrevocable, debidamente ejecutado, con la documentación de un médico y un testigo independiente. No había por dónde atacarlo. Todos los abogados le dijeron lo mismo. Estaba hecho. Ricardo, me dijeron, ya no apoyaba. La herencia con la que había contado se había evaporado en una tarde. Y ahora todo lo que quedaba era la deuda de la tarjeta de crédito de Diana y la segunda hipoteca de su casa. Él y Diana discutían todas las noches, lo suficientemente alto como para que los vecinos oyeran. 2 semanas después de la lectura, sonó mi teléfono. Diana, casi no contesté, pero un presentimiento me dijo que esta sería la última conversación que tendríamos en mucho tiempo, y quería irme con mis propios términos. La voz de Sofía había cambiado. El filo se había ido. Ahora era suave, suplicante, la voz de la víctima. Había oído esa voz toda mi vida, usualmente dirigida a otros. Esta vez, estaba dirigida a mí. Sofía, soy tu madre. No puedes apartarme de tu vida. Cuidé de la abuela durante años. Merezco algo. Mereces ser escuchada, mamá. Así que te estoy escuchando. ¿Qué hiciste exactamente por la abuela en sus últimos 3 meses? Silencio. Le quitaste el teléfono.
Cerraste su puerta con llave. Le dijiste a los vecinos que se había mudado. Me impediste estar junto a su cama mientras moría. Mi voz era tranquila. Cada frase era un hecho, no una acusación. Y luego te pusiste de pie en su funeral y le dijiste a una sala llena de gente que yo la había abandonado. Hice lo que tenía que hacer. Y ella hizo lo que tenía que hacer. Un largo silencio. Podía oír su respiración irregular, entrecortada. Te quiero, pero no confío en ti. Y no voy a dejar que me controles como la controlaste a ella. No me llames más a menos que estés dispuesta a ser honesta, realmente honesta, sobre lo que pasó. Colgué. Esa llamada fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Una parte de mí quería perdonarla en el acto, otra parte quería gritar, y una parte más tranquila se preguntaba, ¿realmente quería a la abuela o todo se trataba del dinero? ¿Qué pensáis? ¿Diana siempre fue así o la desesperación la convirtió en alguien que nunca quiso ser? ¿Alguna vez habéis tenido que trazar una línea con vuestros propios padres? Decídmelo en los comentarios. Sin el dinero de mi abuela, la realidad golpeó a Diana con fuerza. La tía Luisa me lo contó, no por cotilleo, sino porque pensó que debía saberlo. Diana tenía 43.000 euros de deuda en tarjetas de crédito. Ella y Ricardo habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa hacía 2 años para reformar la cocina. Los pagos mensuales solo eran manejables porque Diana asumió que la herencia lo cubriría todo. Se lo había dicho a Ricardo, se lo había prometido. Él había presupuestado con dinero que no era suyo. Ahora no había herencia. Y Ricardo era un hombre de números. Sus discusiones dejaron de ser privadas. Los vecinos de ambos lados oían los gritos. Ricardo dormía en el salón. La tía Luisa dijo que había hablado con un abogado, no de sucesiones, sino de divorcios. Diana intentó reconstruir su reputación en la parroquia. Contó a la congregación una versión de la historia en la que ella era la madre agraviada y yo la nieta calculadora. Pero Bárbara y Juana se le habían adelantado. Habían contado la verdad, en voz baja, a las personas que importaban. Después del servicio, el párroco llevó a Diana a un lado para una charla privada. No volvió el domingo siguiente. Una semana después, recibí un correo electrónico, 5 párrafos de largo. Lo siento, tenía miedo. Estaba abrumada. ¿Podemos empezar de nuevo? Leí cada palabra. Me senté con ellas. Pensé en mi abuela, que había amado a Diana a pesar de todo, que había escrito en su diario que se preguntaba de dónde venía el egoísmo de Diana y si ella tenía parte de culpa. No respondí. No por crueldad, sino porque finalmente había aprendido algo. Me había llevado 28 años. Cada disculpa de mi madre era una puerta de vuelta a su control, y esta vez elegí mantenerla cerrada. La primera vez que abrí la puerta del 412 de la calle de los Tilos con mi propia llave, me quedé en la entrada un minuto y respiré. La casa todavía olía a ella, a cera de limón, a libros viejos y a algo cálido que solo puedo describir como a abuela. Su cocina todavía tenía las cortinas amarillas con las pequeñas flores. Su sillón todavía tenía la forma de su cuerpo. La manta de ganchillo que había dejado en el respaldo estaba exactamente donde la había dejado. Recorrí cada habitación como si fuera un museo de mis mejores recuerdos de la infancia. Las marcas en el marco de la puerta de la cocina donde medía mi altura cada cumpleaños, el alféizar de la ventana del salón donde guardaba sus violetas africanas, el rincón de lectura bajo las escaleras donde me escondía con una linterna y una pila de libros de la biblioteca. En su dormitorio, en una estantería junto a la ventana, los encontré. 14 diarios, de tapas azul oscuro, numerados con su letra. De 1980 a 2024. 44 años de la vida interior de una mujer, alineados como soldados. Me senté en el suelo y abrí el último. La última página tenía mi nombre. Sofía, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. No estés triste. Sé valiente. Y no vuelvas a dejar que nadie te haga sentir pequeña. Te quiero siempre, abuela E. Apreté el diario contra mi pecho y lloré. No el dolor entumecido y conmocionado del funeral. No las lágrimas desesperadas en el aparcamiento de la residencia. Estas eran las lágrimas que lloras cuando alguien que te quiere cruza la distancia imposible de la muerte y te pone la mano en el hombro una última vez. No podía despedirse en persona, así que lo escribió, confiando en que me llegaría. Y lo hizo. Me mudé a la casa de la calle de los Tilos un sábado de enero. La tía Luisa me ayudó con las cajas. La casa necesitaba trabajo. La barandilla del porche estaba suelta. El grifo del baño de arriba goteaba, y la calefacción hacía un ruido como un gato atrapado en las paredes. Pero era mía. Era el regalo de mi abuela, y la cuidaría como ella me había cuidado a mí. Usé parte del dinero del fideicomiso para pagar mi préstamo estudiantil, 31.000 euros que desaparecieron.
Abrí una cuenta de ahorros. No compré un coche nuevo. No redecoré. Seguí enseñando segundo de primaria en el Colegio El Olivar. Mis alumnos no sabían que nada había cambiado, y así es como yo quería que fuera. Cada noche, leía unas cuantas páginas de sus diarios. Escribía sobre su propia infancia en esta misma casa, sobre casarse con mi abuelo, que murió antes de que yo naciera, sobre criar a Diana, y ahí es donde las páginas se volvían más complicadas. Amaba a Diana ferozmente, pero también veía su egoísmo desde una edad temprana. Escribía sobre ello con más tristeza que ira. En una entrada de 2009, escribió: Diana aprendió a tomar de algún sitio, y me temo que podría haber sido de verme a mí dar demasiado. No solo me estaba protegiendo, estaba lidiando con su propio papel en esta historia. Incluso al final, llamé a Marga para darle las gracias. Nos reunimos para tomar un café en un bar del pueblo. Me contó cosas que llevaré conmigo para siempre. Tu abuela fue la paciente más valiente que he tenido. Lo planeó todo desde su cama, el fideicomiso, el notario, los diarios, el momento. Me hizo llamar al señor Cifuentes 3 veces para asegurarse de que cada detalle fuera correcto. Marga sonrió, y sonreía todo el tiempo. Mi abuela, luchando con un bolígrafo y una sonrisa, solía pensar que ser una buena hija significaba nunca decir que no. Pensaba que el silencio era lealtad. Pensaba que si amaba lo suficiente, si era lo suficientemente paciente, si me hacía lo suficientemente pequeña, mi madre finalmente me amaría de la misma manera. Mi abuela me enseñó algo diferente. No con sermones, no con consejos, con lo que hizo desde su lecho de muerte, con un cuerpo que fallaba pero una mente clara. Me enseñó que proteger a los que amas a veces significa tomar decisiones difíciles, incluso si te cuesta tu propia paz. No odio a mi madre. Quiero dejar eso claro. No le deseo ningún mal. Hay noches en las que todavía pienso en su correo electrónico. ¿Podemos empezar de nuevo? Y una parte de mí siente una punzada. Es mi madre. Eso no cambia. Pero he dejado de esperarla. Esto es lo que es ahora. No llamo a Diana. Ella no me llama a mí. Si eso cambia algún día, será porque ella está dispuesta a ser honesta, no porque yo ceda. No dejo que los mensajes de Ricardo pasen mi lista de bloqueados. Veo a la tía Luisa cada 2 semanas para cenar. Está aprendiendo a cocinar las recetas de la abuela, no muy bien, y nos reímos de ello. Mantengo el contacto con Bárbara y Juana. Leo los diarios de mi abuela lentamente porque no quiero que se acaben. Y vivo en la casa de la calle de los Tilos. Y arreglé la barandilla del porche yo misma. El grifo todavía gotea. Ya lo arreglaré. En las noches cálidas, me siento en el columpio del porche, donde mi abuela solía sostenerme, y veo cómo oscurece la calle, y siento algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. El suelo bajo mis pies se siente firme. Tengo 28 años y, por primera vez, estoy plantada en él. Esa es mi historia. Nunca tuve la intención de compartirla, pero si ayuda a una sola persona a darse cuenta de que no está loca por querer poner límites con las personas que se supone que deben amarla, entonces cada palabra vale la pena. Gracias por quedaros hasta el final. Si esta historia os ha conmovido, por favor, suscribíos y dejad un comentario. Los leo todos. Y si alguna vez habéis tenido a alguien que os haya defendido como mi abuela me defendió a mí, contádmelo.